Antes que nada necesito advertirte, lo que vas a escuchar ahora no es solo una historia, es una travesía en el tiempo llena de símbolos, giros inesperados y significados profundos. La Pascua, que muchos conocen solo por el chocolate y los conejitos, tiene orígenes mucho más antiguos, sagrados y misteriosos de lo que uno imagina. Hoy, aquí en Virtud en Verso, vas a descubrir el verdadero recorrido de esta fecha, desde el antiguo Egipto hasta la tumba vacía en Jerusalén y tal vez, quién sabe, hasta tu propio corazón. Y mira, sé que es un poco molesto estar pidiendo esto todo el tiempo, pero si puedes dejar tu me gusta y suscribirte al canal, me ayudas muchísimo. Ese apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndote contenidos tan profundos, curiosos y llenos de propósito. Ahora respira hondo, porque la historia va a comenzar. En tiempos antiguos, cuando el silencio del desierto solo era interrumpido por el clamor de un pueblo esclavizado, una promesa susurraba en los vientos de la esperanza. Egipto, poderoso e imponente, albergaba en sus tierras fértiles a una multitud de hebreos que vivían allí bajo el peso de cadenas invisibles y órdenes crueles. Esclavizados por generaciones, clamaban por liberación, mientras los dioses egipcios se multiplicaban y los faraones fortalecían sus dominios. En el corazón de ese pueblo oprimido resonaba una antigua alianza con un dios que parecía lejano, pero jamás olvidado. Fue entonces cuando, en medio de un desierto sagrado, una zarza ardiente encendió algo más que llamas, reavivó el destino. Moisés, un hebreo criado entre príncipes, fue llamado por Dios para cumplir una misión que moldearía los siglos, liberar a Israel del yugo egipcio. 10 plagas caerían sobre Egipto como señales del poder divino, cada una más severa que la anterior, hasta que la última, la muerte de los primogénitos, sellaría la decisión final. Aquella noche oscura, marcada por el tenso silencio de la espera, los hebreos recibieron una instrucción: sacrificar un cordero sin defecto, marcar sus puertas con la sangre del animal y juntos comerlo con hierbas amargas y panes sin levadura. Aquella noche, conocida como Pesaj, la Pascua, no fue solo la huida del ángel de la muerte, fue el inicio de un nuevo tiempo. La Pascua nacía como un memorial eterno de la liberación del pueblo de Dios, y su significado trascendería generaciones, entrelazándose con el destino de otro cordero, anunciado siglos después. Los siglos pasaron, y con ellos vinieron reyes, profetas, exilios y regresos. Israel se convirtió en nación, erigió un templo majestuoso, lo perdió, lo reconstruyó, y aún en medio de las tempestades de la historia, jamás olvidó la noche de la liberación. Cada año, durante el mes de Nisán, familias enteras se reunían para contar de nuevo la saga del Éxodo, reviviendo los detalles de la huida apresurada, del mar dividido y de la travesía hacia la tierra prometida. La Pascua era mucho más que un ritual, era memoria viva, testimonio de la fidelidad divina y de la identidad de un pueblo que caminaba entre alianzas y promesas. En los rituales pascuales todo estaba cargado de simbolismo. El cordero representaba la sustitución, la sangre la protección, el pan sin levadura la prisa de la partida y las hierbas amargas el sabor del sufrimiento. Era una representación sagrada, una lección silenciosa de fe para los niños, un acto de confianza para los ancianos. Pero había algo más, una expectativa silenciosa. Los profetas habían susurrado acerca de un Mesías, un ungido, que vendría para liberar no solo del yugo humano, sino del más cruel de todos los opresores, el pecado. Así, entre cánticos y copas de vino, el pueblo de Israel celebraba la Pascua no solo mirando al pasado, sino anhelando un futuro glorioso. Y cuando los romanos marcharon sobre Jerusalén y el mundo parecía una vez más envuelto en tinieblas, pocos se dieron cuenta de que la antigua promesa estaba a punto de cumplirse de forma definitiva y que el verdadero Cordero ya caminaba entre ellos, enseñando en las plazas, sanando a los enfermos
y confrontando a los poderosos. Era primavera en Judea, cuando el destino de la humanidad se entrelazó de forma irreversible con la celebración de la Pascua. Jerusalén hervía con peregrinos venidos de todas partes, llevando corderos y esperanzas, subiendo al templo para cumplir los mandamientos de la Torá. En medio de la multitud, un hombre galileo, de apariencia común pero mirada profunda, se preparaba para vivir su última Pascua. Llamado por algunos profeta, por otros blasfemo y por muchos maestro, Jesús de Nazaret caminaba consciente hacia el clímax de su misión. Sus discípulos, aún llenos de expectativas mesiánicas y visiones de un trono terrenal, no comprendían del todo lo que estaba por suceder. Durante la cena, conocida como la Última Cena, él tomó el pan y el vino, elementos tradicionales de la comida pascual, y los resignificó ante ellos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. El escándalo de esas palabras resonó en el silencio atónito de los discípulos. Jesús no solo participaba de la Pascua, él la personificaba. Mientras los judíos celebraban la liberación de Egipto, él anunciaba una liberación aún mayor, no de las manos de faraones, sino del dominio del pecado y de la muerte. Traicionado esa misma noche, llevado a juicio bajo la sombra de antorchas y acusaciones falsas, fue condenado a muerte por crucifixión, una muerte romana, cruel y pública. Pero era necesario que el cordero fuera sacrificado y que su sangre fuera derramada, no sobre puertas, sino sobre corazones. En el momento exacto en que los sacerdotes en el templo preparaban los corderos para el sacrificio pascual fuera de la ciudad, el verdadero cordero expiraba declarando: consumado es. La muerte, que por siglos había sido el final inmutable de la historia humana, en ese momento perdió su trono. El cuerpo de Jesús fue envuelto en lino, sepultado en una tumba prestada, y una piedra pesada selló la entrada, como si la propia esperanza hubiese sido encerrada allí. Los discípulos, dispersos y aterrados, cayeron en un silencio sombrío, donde la duda y el duelo se mezclaban como vino amargo. Pero en las entrañas de ese sábado de silencio, algo extraordinario se movía. El tiempo, que se había detenido frente a la cruz, se preparaba para rehacerse al tercer día. Al romper el alba, unas mujeres fueron al sepulcro para ungir un cuerpo que ya no estaba allí. La tumba estaba vacía y la piedra removida. Un ángel, radiante como un relámpago, anunció aquello que cambiaría no solo la historia de la religión, sino la historia de toda la humanidad. Él no está aquí, ha resucitado. La resurrección de Jesús se convirtió en el nuevo epicentro de la fe cristiana, y la Pascua, que antes celebraba la salida de Egipto, pasó a ser el memorial de la victoria sobre la muerte. El Cordero había vencido. La antigua celebración ganó nuevo significado. Ahora, cada Pascua no solo recuerda la liberación de los hebreos, sino que celebra la vida eterna conquistada por Cristo. La sangre, antes símbolo de liberación física, ahora era el sello de la nueva alianza, sellada con amor y gracia. La cruz se convirtió en puente y la tumba vacía en bandera de esperanza. Así nació la Pascua cristiana, no en oposición a la judía, sino como cumplimiento y plenitud de su sentido más profundo. Con la ascensión de Jesús y la propagación del Evangelio por parte de los apóstoles, la nueva comprensión de la Pascua comenzó a difundirse, primero entre judíos convertidos y más tarde entre gentiles de todas las naciones. Los primeros cristianos continuaron celebrando la Pascua, pero con un enfoque renovado, ya no solo como recuerdo de la salida de Egipto, sino como celebración del triunfo de Cristo sobre la muerte. Se reunían en casas, partían el pan, compartían el vino y proclamaban: Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado por nosotros. Con el tiempo, sin embargo, surgieron controversias sobre cuándo exactamente debía celebrarse esta fecha. Algunos defendían el día 14 de Nisán, como en el calendario judío, mientras que otros insistían en el domingo siguiente, el día de la resurrección. Este conflicto, conocido como la controversia cuartodesimana, atravesó generaciones hasta ser resuelto en el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., cuando se determinó que la Pascua cristiana se celebraría el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera,
en el hemisferio norte. Esta decisión no solo unificó la celebración, sino que también la desvinculó del calendario judío, echando raíces en una nueva tradición. La Pascua, así, ganó un lugar destacado en el calendario cristiano, convirtiéndose en el punto culminante del año litúrgico, precedida por un período de preparación conocido como Cuaresma. Y aunque la forma haya cambiado, la esencia permaneció. Recordar con reverencia y gratitud que la muerte fue vencida y que, así como Israel fue sacado del cautiverio, todo aquel que cree en Cristo es liberado del pecado y conducido a la vida eterna. A medida que el cristianismo se extendía por el mundo, absorbiendo culturas y cruzando fronteras, la Pascua también comenzaba a ser reinterpretada por cada pueblo que acogía la fe. Símbolos y prácticas se entrelazaron con tradiciones locales, algunas de las cuales provenían de rituales antiguos relacionados con la fertilidad y el renacimiento de la naturaleza en la primavera. Fue en este contexto que elementos como los huevos y los conejos, símbolos de vida y fecundidad en culturas precristianas, comenzaron a aparecer alrededor de la celebración pascual. Inicialmente, estos elementos eran meramente decorativos o usados en festividades paralelas, pero con el paso del tiempo, especialmente en la Europa medieval, comenzaron a incorporarse al imaginario popular de la Pascua. Aún así, para los fieles, el centro de la celebración seguía siendo la tumba vacía y la resurrección. Monasterios e iglesias medievales transformaron la Semana Santa en un espectáculo de fe y emoción, con representaciones de la pasión de Cristo, procesiones solemnes y ayunos rigurosos. La Cuaresma se convirtió en un tiempo de arrepentimiento, y la vigilia pascual, en la noche del sábado, uno de los momentos más sagrados del año, era cuando, a la luz de las velas, los fieles celebraban la victoria de la luz sobre las tinieblas. Incluso frente a guerras, peste y persecuciones, la celebración de la Pascua persistía como un recordatorio de que la vida triunfa, de que siempre hay una mañana después del sábado del silencio. Y en cada generación, incluso entre las sombras de la duda y el sufrimiento, la voz del ángel aún parecía resonar. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Con la llegada de la Reforma Protestante en el siglo XVI, la Pascua pasó por nuevas transformaciones. Reformadores como Lutero, Calvino y Zwinglio buscaban regresar a las raíces de la fe cristiana, centrándose exclusivamente en las Escrituras. Muchos de los rituales y simbolismos medievales fueron cuestionados o dejados de lado, pero la esencia de la Pascua, la resurrección de Cristo, permaneció inquebrantable. En las iglesias protestantes, la celebración se volvió más sobria, enfocada en la predicación de la palabra, la Santa Cena y los cantos de alabanza. En cambio, en el catolicismo romano, la Pascua continuó celebrándose con pompa y solemnidad, manteniendo el esplendor litúrgico que marcaba la Semana Santa. A pesar de las diferencias entre denominaciones, el domingo de Pascua seguía siendo el punto culminante de la fe cristiana. Con la expansión del cristianismo hacia las Américas, África y Asia, la Pascua encontró nuevos escenarios y colores. Diversos pueblos comenzaron a vivirla de maneras únicas, con danzas, músicas, dramatizaciones e incluso ayunos adaptados a sus realidades culturales. En comunidades perseguidas, la Pascua se convertía en un acto de resistencia. En otras, en un momento de profunda renovación espiritual. Lo que no cambiaba era el corazón del mensaje. Jesús ha resucitado. En medio de todo esto, el mundo moderno comenzaba a emerger, con su racionalidad, ciencia y secularismo. Pero, incluso mientras muchos se alejaban de la fe institucional, el llamado de la Pascua permanecía. Al fin y al cabo, en algún lugar del corazón humano, la esperanza de la vida eterna, del perdón y de la renovación, nunca deja de latir. El Cristo resucitado sigue hablando, aunque sea en susurros, en las encrucijadas de la historia. En el mundo contemporáneo, la Pascua vive entre dos universos, el sagrado y el comercial. Por un lado, iglesias repletas se alzan en alabanza el domingo de la resurrección. Por otro, vitrinas brillan con conejos de peluche y huevos de chocolate. Esta dualidad
refleja el enfrentamiento entre tradición y modernidad, entre el profundo significado espiritual de la fecha y los intentos de la cultura por transformarla en un evento de consumo. Muchos desconocen que el chocolate tan presente en esta época surgió de la antigua tradición de regalar huevos decorados, símbolo de nueva vida, que, con el tiempo, fueron reemplazados por versiones dulces, más atractivas para los niños y el mercado. Sin embargo, detrás de los símbolos comerciales, aún resisten los ecos de una historia sagrada. Familias cristianas de todo el mundo mantienen viva la memoria de la cruz y de la tumba vacía. Las iglesias realizan representaciones de la pasión de Cristo, retiros espirituales, cultos al amanecer, vigilias que atraviesan la noche y lecturas emocionadas de los evangelios. Muchos se abstienen de carne el Viernes Santo, ayunan durante la Cuaresma y se dedican a la oración y la caridad. Y aunque no todos comprendan plenamente los rituales, hay algo en la atmósfera de la Semana Santa que invita al silencio, a la introspección y al misterio. La Pascua sigue siendo, para muchos, un reencuentro con la esperanza, un recordatorio de que por más oscura que sea la noche, la mañana siempre llega, porque al fin y al cabo no hay piedra que pueda resistir la fuerza de la resurrección. Entre los muchos misterios que rodean la Pascua, quizá el más profundo sea precisamente aquel que no puede explicarse con palabras, solo vivirse. El poder transformador de la resurrección. No se trata únicamente de un acontecimiento ocurrido hace 2000 años, sino de una realidad que se renueva en cada vida tocada por la fe. El Cristo resucitado no es una figura distante ni un símbolo genérico de renovación. Es una presencia viva que continúa entrando en tumbas interiores, rompiendo cadenas invisibles y encendiendo luz donde antes solo había tinieblas. Esa es la esencia más misteriosa de la Pascua, su capacidad de renacer en cada generación, en cada corazón dispuesto a creer. En los tiempos antiguos, los hebreos fueron liberados de la esclavitud física. En Cristo, la promesa es de una liberación espiritual, total, eterna. Y aún así, el camino pascual no es un atajo fácil. Antes de la gloria está el Gólgota. Antes de la resurrección, la cruz. La Pascua lleva en sí la tensión entre el dolor y la esperanza, entre la pérdida y la victoria. Tal vez por eso habla tan profundamente al alma humana, porque todos, en algún momento, enfrentan sus propios viernes de dolor y silencio. Pero es precisamente ahí donde el mensaje de la Pascua resuena con más fuerza. La historia no termina con la muerte. La tumba está vacía. La piedra ha sido removida. Lo imposible sucedió. Y para quienes creen, la muerte ya no tiene la última palabra. Esto no es solo teología, es misterio, es milagro, es promesa viva. Y así, la Pascua atraviesa los siglos como un hilo de oro que cose el tiempo, uniendo la sangre en los dinteles de Egipto con la sangre derramada en la cruz, uniendo el clamor de los esclavos con el cántico de los redimidos. No pertenece solo al pasado, sino que late en el presente como una llama que no se apaga. En las aldeas más humildes o en las grandes catedrales, en el silencio de una habitación solitaria o en el fervor de un coro festivo, la resurrección sigue siendo proclamada. Es el recordatorio de que siempre hay esperanza para el quebrantado, perdón para el culpable, vida para lo que ha muerto. La Pascua revela a un Dios que no permaneció distante, sino que descendió a nuestro dolor, entró en nuestra historia y venció por nosotros aquello que jamás podríamos vencer solos. Y mientras el mundo intenta diluir lo sagrado en símbolos bonitos y dulces, quienes conocen la verdadera historia saben, la Pascua es más que tradición, es revolución espiritual, es lo eterno encontrándose con lo finito, es la eternidad invadiendo el tiempo. Cada año, al llegar esta fecha, el cielo parece inclinarse hacia la tierra, recordando a los hombres que el amor ha vencido. La cruz vacía y la tumba abierta son las señales de un nuevo comienzo. Y mientras haya alguien dispuesto a recordar, a creer y a celebrar, la Pascua seguirá viva, no solo como una fiesta, sino como una invitación. Sal de la tumba, vive, resucita también, porque Él vive.
La historia nunca más será la misma. Y ahora que has recorrido todo este viaje, dime, ¿qué despertó en ti esta historia? ¿Qué fue lo que más tocó tu corazón al volver a visitar o tal vez descubrir por primera vez las raíces y los misterios de la Pascua? ¿Cuál fue la lección más fuerte que quedó contigo? Me encantaría saberlo. Comparte aquí en los comentarios qué fue lo que más te llamó la atención, qué parte te hizo reflexionar o incluso cambiar la forma de ver esta fecha tan especial. Si esta narrativa te habló, te emocionó o te enseñó algo nuevo, aprovecha y suscríbete aquí al canal Virtud en Verso. Siempre traemos contenidos profundos, llenos de propósito, historia, fe y poesía para iluminar tus días. Activa también la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Al fin y al cabo, como vimos, la historia de la Pascua no trata solo del pasado, es una invitación eterna a la transformación y tal vez te esté llamando ahora.